El mundo está en guerra, una guerra que no es mundial sino regional, pero en la que buena parte del mundo está involucrado y que afecta a la economía de todo el planeta. No importa en dónde vivas, las consecuencias las estamos sufriendo todos. Y en esta edición de Macronomics vamos a entender la lógica económica detrás del conflicto. ¿Qué pasa con el petróleo y con el gas? ¿Van a subir los precios? ¿Qué es el Estrecho de Hormuz? Seguramente lo estés escuchando mucho en estos días. ¿Y por qué es clave para el comercio? Y también de un actor del que pocos hablan por ahora porque no se involucra, pero ahí está. China, el gran gigante dormido, que sufre sus propios problemas. ¿Qué papel juega China? Y finalmente, ¿cómo está afectando el conflicto a los mercados bursátiles? Soy Ezequiel Daray, licenciado en Economía, y esto es Macronomics, el podcast en el que analizamos la economía detrás de las noticias globales que nos afectan a todos. Comencemos. El primer impacto económico de esta crisis aparece en el lugar más sensible de todos, la energía. Los países involucrados son los productores de energía y están situados en un punto neurálgico para el comercio. Y todavía estamos pagando las consecuencias de otro conflicto como la invasión de Rusia a Ucrania, con un alto impacto en el mercado energético, por la importancia que tiene Rusia en este mercado. Tras el estallido de la guerra en Irán, varios productores importantes están teniendo problemas para exportar petróleo y gas. Irak, por ejemplo, es el segundo productor de la OPEP. Redujo su producción en más de 1,5 millones de barriles diarios porque parte de su petróleo ya no puede salir con normalidad al mercado internacional. Y para que tengas una idea de la magnitud, esa caída equivale a 3 veces la producción diaria de barriles de Venezuela. Esto ha llevado el precio del crudo a superar los $80 por barril. Cierto es que todavía está lejos de otros grandes shocks energéticos. En la crisis financiera de 2008 el petróleo había alcanzado los $145 y cuando Rusia invadió Ucrania llegó a rozar los $125. No sé cómo haya impactado esto en tu país, pero te cuento que aquí en Alemania el diésel superó la barrera de los 2 euros por litro, entre un 15 y un 20% más que hace una semana. Y algo parecido está ocurriendo con el gas natural. Y acá la explicación es Qatar, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo, y su producción es clave para muchos países. El gas de Qatar cubre aproximadamente un 10% de lo que consumen los europeos, 30% de las importaciones de China y cerca del 40% de las de la India. Por eso cuando el suministro empieza a tensionarse, el impacto en precios es inmediato. El gas natural llegó a subir cerca de un 80% en los últimos días. Y esto ocurre en un momento particularmente delicado, porque después de este invierno que hemos sufrido, muchos países europeos tienen reservas relativamente bajas. Fue un invierno más duro que en los últimos años y se usó más gas. Y aún así, el mercado hoy está mejor preparado que en 2022. En aquel momento, cuando Rusia invadió Ucrania, el gas europeo llegó a superar los 300 euros por megavatio hora. Europa no tenía alternativas al gas ruso y llegó a poner en peligro el abastecimiento de la energía. Hoy el sistema global tiene más proveedores y más infraestructura de gas natural licuado, por lo que un salto tan extremo no parece probable. Pero ¿por qué aumenta mucho más el gas que el petróleo? Simplemente es un tema de oferta y demanda. Los mares del mundo están llenos de barcos petroleros en estos momentos, más allá de lo que pasa en Hormuz. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, lo que añade oferta al mercado y ha reactivado la oferta de Venezuela tras la caída de Maduro. Y segundo, porque algunos de los grandes exportadores, como Arabia Saudita, pueden también utilizar oleoductos alternativos que evitan zonas de riesgo marítimo. El gran problema podría ser el gas, y todavía no lo hemos visto. Va a depender de cuánto dure el conflicto con Irán. A finales del verano, Europa va a tener que empezar a llenar nuevamente sus reservas de gas para el próximo invierno. Si el conflicto sigue activo en ese momento, la demanda global de gas podría aumentar justo cuando la oferta está más tensionada. Y porque muchos países como la India, Corea del Sur, muchos países de Asia, son dependientes del gas de Qatar. La demanda va a aumentar y si la oferta no es elástica, habrá una explosión de precios.
Y acá llegamos a Hormuz, el segundo punto clave de esta crisis. Un lugar muy pequeño en el mapa, pero enorme en términos económicos. El estrecho de Hormuz, este paso marítimo entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Y por ahí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Esto significa que aunque los campos petroleros sigan produciendo, cualquier problema en ese estrecho puede alterar el comercio energético global. Y cuando aumenta el riesgo en una zona conflictiva como esta, lo primero que sube no es solamente el precio del petróleo. También aumentan los seguros marítimos, los costos de transporte y las demoras logísticas. Las aseguradoras, por ejemplo, aplican algo que se conoce como War Risk Insurance o seguros especiales para buques que atraviesan zonas en conflicto. En las últimas semanas, esas primas se dispararon. Al mismo tiempo, algunas compañías navieras están evitando ciertas rutas o reduciendo el número de barcos que pasan por esa zona. Esto implica hacer un viaje mucho más largo y costoso bordeando África para pasar de Oriente a Occidente. Y esto genera un efecto en cadena. Los viajes son más largos, los barcos tardan más en llegar y el costo en transporte sube. Dependiendo del producto que se importe, la incidencia del transporte puede ir de un 10 a un 60% del costo final. Todo esto termina afectando las cadenas globales de suministro. Porque la energía no es el único producto que pasa por esas rutas. También circulan metales, productos químicos, alimentos y hasta bienes industriales. Si el conflicto se extendiera durante semanas o meses, el impacto no solo sería en el mercado energético, podría convertirse en un problema logístico global, similar al que vivió el mundo durante la pandemia o durante la crisis del Mar Rojo. Hoy el mercado está apostando a que Estados Unidos logre terminar el conflicto en un lapso breve. En poco tiempo va a comenzar la campaña electoral en Estados Unidos para las elecciones de medio término. Y no es probable que Trump quiera entrar en ellas con el país envuelto en una guerra. Pero esto simplemente es un supuesto. Nadie sabe cuánto va a durar el conflicto. China es el tercer elemento clave en esta crisis, porque hoy es el mayor importador de petróleo del mundo. Consume más de 15 millones de barriles diarios y depende en gran medida del crudo que llega desde Oriente Medio. Por eso, cualquier crisis en la región tiene un impacto directo sobre la seguridad energética. Y Pekín ya empezó a tomar medidas. En los últimos días podemos ver en los medios que el gobierno chino pidió a sus grandes refinerías suspender nuevos contratos de exportación de combustibles refinados, como diésel o gasolina. Incluso cancelar algunos que ya estaban previstos. La lógica detrás de esta decisión es bastante clara. China quiere evitar problemas de oferta en su mercado interno si la crisis en Medio Oriente termina afectando el suministro de petróleo. En otras palabras, si el crudo se vuelve más escaso o caro, Pekín prefiere priorizar el consumo interno antes que vender combustible al exterior. Y esto tiene un efecto importante en el mercado global, porque China no produce petróleo, pero es uno de los mayores exportadores de combustibles refinados de Asia. Si esas exportaciones se reducen, el resultado es menos oferta de diésel y menos oferta de gasolina en el mercado internacional, lo que puede presionar más aún los precios energéticos. Pero hay otro elemento importante. El conflicto llega en un momento económicamente delicado para China. La economía china todavía está intentando salir de una fase de crecimiento débil. El sector inmobiliario sigue en crisis. El consumo interno crece más lento de lo esperado. Y el gobierno está tratando de sostener la actividad con estímulos moderados. Eso significa que Pekín tiene poco margen para absorber un nuevo shock energético. Si el petróleo sube demasiado, el impacto se traslada rápidamente a la industria, al transporte y a los costos de producción. Y esto es especialmente problemático para un país cuya estrategia económica depende en gran medida de mantener competitivas sus exportaciones industriales. Algo que hace subsidiando a sectores claves, con dinero público, siendo que China ya incurre en déficits fiscales tan grandes como los de Estados Unidos. Por eso la prioridad de China en esta crisis no es geopolítica, es económica. Pekín necesita estabilidad en los precios de la energía y en las rutas comerciales. Si el conflicto se extiende, es probable que China intente actuar activamente en el plano diplomático
para evitar una escalada que termine desestabilizando el mercado energético global. China es un gran cliente de Irán y puede ejercer mucha influencia sobre el régimen, para que la guerra no se extienda. ¿Lo hará? Y una guerra de este tipo impacta obviamente en los mercados financieros. Hemos visto una semana de muchísima volatilidad en mercados que han demostrado en los últimos conflictos que caen pero que luego se recuperan rápidamente. En momentos de tensión geopolítica suele aparecer lo que los inversores llaman el movimiento de risk-off o de-risking, que significa que los inversores reducen la exposición a activos más riesgosos y se refugian en activos considerados más seguros. En estos episodios suele ocurrir algo bastante predecible. Sube el petróleo porque el mercado teme problemas de suministro, el oro también sube porque actúa como activo de refugio, el dólar se tiende a fortalecer, algo que está ocurriendo y que revierte una tendencia que estábamos viendo con los aranceles, con un dólar débil y un fortalecimiento de monedas como el euro. Los bonos, por su parte, muestran una tensión interesante. Por un lado, la subida del petróleo puede generar una mayor necesidad de gasto público en el corto plazo. Por otro lado, una crisis prolongada puede terminar frenando el crecimiento global. Los bonos fueron históricamente un activo de refugio, pero hoy son un peligro, porque Estados Unidos, Japón, toda Europa está gastando y endeudándose como si no hubiera un mañana. La factura de intereses de deuda es cada vez más pesada en los presupuestos. Y en este contexto es muy improbable que los bancos centrales sigan haciendo política monetaria expansiva. Sería una tremenda irresponsabilidad y sería lo que desate la escalada inflacionaria. Yo cuento siempre que la inflación no se produce porque aumente el petróleo. Eso aumenta el costo de producción. Pero para que se produzca inflación debe haber más dinero en el mercado para convalidar esos aumentos. Esto solo es posible si los bancos centrales imprimen dinero para comprar deuda soberana o bajan tasas a niveles negativos, incentivando a la banca privada a multiplicar el dinero a mucha más velocidad. Pero en el caso de que tuviéramos bancos centrales responsables, podríamos enfrentarnos a un escenario de suba de tasas o bien el fin de caída de las tasas. Y esto impacta directamente en el costo de endeudamiento. Este es el corazón del problema y la pelea entre Trump y Jerome Powell. Y por eso las inversiones cada vez más desconfían de los bonos soberanos. En definitiva, esta guerra todavía no cambió el equilibrio global, pero ya nos está dejando algo en claro. En la economía moderna, los conflictos no solo se libran en el campo de batalla, también se libran en las rutas marítimas, en los mercados energéticos y en las expectativas de los inversores. Y en un mundo tan interconectado, basta con que un punto estratégico del mapa se vuelva inestable para que toda la economía global empiece a sentirlo. Esto es lo que queríamos analizar en esta edición de Macronomics y me gustaría ahora conocer tu opinión sobre estos temas. Te invito a seguirnos y comentar para generar un debate y una discusión, porque de esta forma todos aprendemos. Porque como te dije al principio, esta guerra puede estar muy lejos de tu casa, por suerte, pero va a golpear las puertas de tu economía. Saludos y hasta el próximo episodio.